Imagina a un grupo de personas atrapadas en una cueva desde su nacimiento. No pueden explorar ni experimentar el mundo más allá de sus límites. Todo lo que pueden hacer es mirar fijamente la pared que tienen enfrente. Nunca han visto el mundo exterior. No conocen la luz del sol, los colores, ni la vida más allá de este espacio oscuro y cerrado. Detrás de ellos arde una hoguera, y entre este fuego y los prisioneros hay un pasillo estrecho. Cuando la gente pasa por allí, las sombras parpadean en la pared, creando formas en movimiento. Para los prisioneros, que no conocen nada más, esas sombras son todo lo que creen que es real. Escuchan sonidos y asumen que provienen de las propias sombras, sin saber que lo que ven es solo un pálido reflejo de la realidad, confundiendo estas ilusiones con toda la verdad. Esta es la alegoría de la cueva de Platón, y no es solo una historia común. Es una forma de mirar nuestras vidas, nuestras creencias e incluso toda nuestra comprensión de la realidad. Piénsalo, esos prisioneros no eran tontos ni ignorantes, simplemente estaban atrapados en una situación donde todo su mundo se basaba en sombras, ecos y verdades incompletas. ¿Qué tan diferentes somos realmente de ellos? Estás convencido de que el mundo que ves es todo lo que existe, pero ¿y si no es así? Estás rodeado de información, pero ¿cuánta de ella es verdad? Confías en tu libertad, pero ¿realmente eres libre? Estás cómodo, pero la comodidad es peligrosa. Eres parte de la historia, igual que los prisioneros. La pregunta es, ¿alguna vez te atreverás a salir de la cueva o tienes demasiado miedo de lo que puedas encontrar? Imaginar. Que estás de pie junto a un lago. Lanzas una piedra al agua y las ondas se extienden por la superficie. Observas cómo los patrones cambian y se transforman, y todo parece simple, causa y efecto. Eres un observador y acabas de presenciar una interacción simple en la realidad física. Esto es bastante fácil de entender, pero ¿qué sucede cuando empezamos a incluir la conciencia, la experiencia subjetiva de ser y percibir, en la ecuación? La ciencia, y en particular la física, siempre se ha centrado en realidades objetivas, cosas que existen independientemente de nuestras mentes. Este enfoque busca comprender el universo a través de fenómenos medibles y reproducibles que existen independientemente de la percepción humana. Se basa en la idea de que podemos medir y comprender el mundo sin que nuestros prejuicios personales interfieran. Pero hay un problema con esta idea. Excluye la capacidad de describir las experiencias subjetivas. La realidad objetiva se define como algo que existe independientemente de la mente, pero ¿de la mente de quién es independiente? Sin reconocer la existencia de una mente subjetiva, la propia base de la ciencia se vuelve contradictoria. La ciencia se basa en la idea de hechos observables. Si dejas caer una manzana, cae. Esta acción es verdadera para todos, en cualquier lugar y en cualquier momento. Durante siglos, esto fue fácil de aceptar, porque el mundo parecía comportarse de la misma manera, sin importar quién lo observara. Si dejas caer una manzana, la ves caer, igual que yo. La realidad consensuada nos permitió crear una comprensión común del mundo basada en mediciones objetivas. Pero cuando te detienes a reflexionar, la idea de objetividad empieza a parecer un poco extraña. Hemos construido todo un sistema de ciencia física que, en su esencia, depende de un observador para darle significado. Todos los conceptos de la física están unidos en un enorme marco matemático, pero este marco no se conecta con nada tangible excepto a través de su relación con el observador. Así que debimos haber sabido desde el principio que la objetividad era una idea imperfecta, pero en realidad no lo hicimos hasta que comenzó a desmoronarse con la llegada de la mecánica cuántica. Esta rama de la física alteró la noción de que todos los observadores experimentan la misma realidad. Destruyó la reconfortante ilusión de una realidad independiente y universal.
y reveló que el observador, el sujeto, no solo percibe la realidad de manera pasiva, sino que participa activamente en darle forma. La mecánica cuántica sugiere que la realidad puede depender del observador, desafiando la idea de una realidad objetiva universalmente consistente. Uno de los ejemplos más famosos de esto es el experimento de la doble rendija. Imagina un haz de luz o una corriente de partículas, como electrones, disparados hacia una barrera con dos rendijas. Cuando no se observa el trayecto de las partículas, éstas muestran un comportamiento ondulatorio, creando un patrón de interferencia en una pantalla colocada detrás de la barrera. Sin embargo, el intento de observar por cuál rendija pasa cada partícula colapsa el comportamiento ondulatorio, obligando a las partículas a comportarse como partículas discretas. Este resultado intrigante sugiere que el acto de medir en sí mismo altera el resultado, como si la realidad decidiera cómo comportarse dependiendo de si está siendo observada o no. Otro ejemplo es el gato de Schrödinger, un experimento mental que lleva esta idea a una escala mucho mayor. Imagina un gato dentro de una caja sellada con un mecanismo que tiene un 50% de probabilidad de matar al gato, basado en la desintegración de una partícula radiactiva colocada en su interior. Según la mecánica cuántica, hasta que se abre la caja y alguien observa al gato, este existe en un extraño estado en el que está vivo y muerto al mismo tiempo. El destino del gato solo se determina cuando miras dentro, lo que resalta cómo el acto de observar influye en el propio estado de la realidad. Hablamos más sobre esto en uno de mis videos anteriores. El enlace estará en la descripción. En el reino cuántico, las partículas pueden existir en múltiples estados o ubicaciones al mismo tiempo hasta que son observadas, momento en el que se establecen en un estado definitivo. El acto de medición del observador influye directamente en el comportamiento de estas partículas. Esto desafió la ya inestable base de la idea de una realidad objetiva. En otras palabras, la mecánica cuántica sugiere que la realidad no tiene un estado fijo y definitivo independiente de la observación. Es como si el acto de observar hiciera que la realidad existiera. Esto no significa que la observación cree la realidad, un malentendido común, sino más bien que la observación juega un papel clave en determinar cómo se nos presenta la realidad. Si adoptamos esta perspectiva, es fácil ver que la realidad objetiva no existe. No hay una versión única y fija del mundo que exista independientemente de la observación. En cambio, lo que consideramos realidad está profundamente ligado a la forma en que la observamos e interactuamos con ella. A pesar de la evidencia de la mecánica cuántica y la relatividad, muchos de nosotros seguimos creyendo en una realidad objetiva. Es reconfortante pensar que el mundo existe de una manera determinada, sin verse afectado por nuestra percepción. Pero esta creencia no solo está desfasada, sino que además limita activamente nuestra capacidad de comprender el universo tal como realmente funciona. El concepto de objetividad no sirvió durante un tiempo, pero ya no se ajusta a las realidades descritas por la mecánica cuántica y la relatividad. Aferrarse a ello es como los prisioneros en la cueva, mirando las sombras en la pared y creyendo que son toda la verdad. Así como los prisioneros no podían ver el fuego ni los objetos que proyectaban esas sombras, nosotros estamos limitados por nuestra percepción, confundiendo una imagen incompleta del universo con el todo. Preguntas como ¿cómo o por qué funciona la física cuántica? ¿O qué representan realmente las estructuras matemáticas en la teoría cuántica? A menudo revelan más sobre nuestras propias suposiciones, prejuicios y formas de pensar que sobre el universo en sí. Estas preguntas están moldeadas por nuestra necesidad de encajar la realidad en marcos que podamos comprender, pero eso no significa que el universo funcione de acuerdo con nuestra intuición. Cuando se trata de la naturaleza, hay muy pocas cosas que podamos observar directamente. Propiedades de las partículas como posición, momento, amplitudes de dispersión y estados cuánticos. El resto es interpretación, un intento de adaptar lo desconocido a lo que nos resulta familiar.
Suponer que la naturaleza subyacente de la realidad se ajusta a nuestras expectativas podría ser, en realidad, el enfoque equivocado. En cambio, las reglas que rigen el universo podrían ser tan ajenas para nosotros que desafían no solo nuestra lógica, sino incluso nuestra capacidad de conceptualizarlas. Nuestra percepción, moldeada por los límites de nuestros sentidos y herramientas, podría revelar solo una fracción de lo que realmente existe. Como dijo una vez Neil deGrasse Tyson, el universo no tiene ninguna obligación de tener sentido para ti. Existe una idea errónea en particular que a menudo se afirma con absoluta seguridad de que no tenemos ni idea de lo que realmente es la conciencia. Sin embargo, esta creencia es equivocada, un subproducto de siglos de debates filosóficos y científicos que han nublado nuestra comprensión. La verdad es que sabemos exactamente qué es la conciencia. De lo que no estamos seguros es de todo lo demás. ¿No me crees? Te propongo que realices un experimento. Intenta responder a esta pregunta: ¿qué es exactamente el tiempo? Quizás empieces definiendo el tiempo en términos de movimiento, como el tic-tac de un reloj, o tal vez en términos de causa y efecto, un evento que sigue a otro. Pero entonces, ¿qué es el movimiento? ¿Qué es la causalidad? Si sigues por este camino, te encontrarás atrapado en una espiral interminable de definiciones y preguntas. Tarde o temprano, volverás a la pregunta original: ¿qué es el tiempo? No importa cuánto lo intentes, terminarás atrapado en un bucle, incapaz de llegar a una respuesta definitiva. Eso es, por supuesto, hasta que introduces la conciencia en la ecuación. Verás, el tiempo es algo que experimentamos, una sensación de secuencia y cambio que surge en nuestra mente. Al fundamentar el concepto en nuestra conciencia, rompemos el ciclo interminable y comenzamos a comprenderlo. Esto resalta un punto crucial que a menudo se pasa por alto. La física no fue diseñada para describir un mundo externo y objetivo tal como existe de manera independiente. En cambio, fue creada para explicar cómo lo que llamamos el mundo objetivo es experimentado por seres conscientes como nosotros. En esencia, la física es un sistema detallado de modelos matemáticos que conecta diversos conceptos externos, permitiéndonos predecir y dar sentido a nuestras experiencias. La experiencia consciente no es solo un efecto secundario de la ciencia, es una parte fundamental de su estructura. Sin la conciencia, toda la estructura de la ciencia no se sostendría. Así que afirmar que entendemos conceptos como masa, energía, tiempo y espacio, mientras tratamos la conciencia como un misterio irresoluble, realmente no tiene sentido. ¿Por qué tantas personas sostienen esa creencia? Quizás se deba a siglos de tradición académica, en los que la conciencia era tratada casi como un tema prohibido, demasiado abstracto, demasiado subjetivo y alejado del ámbito de los hechos medibles. La ironía, por supuesto, es que la conciencia es, posiblemente, el concepto que comprendemos de manera más directa. Es la esencia misma de lo que somos. Incluso sin la ciencia o las herramientas intuitivas que todos los seres vivos utilizan para desenvolverse en el mundo, hay una verdad que aún comprenderíamos: existimos. En 1931, uno de los científicos más importantes que trabajaban en el nuevo campo de la mecánica cuántica, Max Planck, dijo: «Considero la conciencia como fundamental. Considero la materia como derivada de la conciencia. No podemos ir más allá de la conciencia. Todo de lo que hablamos, todo lo que consideramos que existe, presupone la conciencia». Esperemos que esto aclare el punto. Es fundamental reconocer el papel central que juega la conciencia dentro del marco matemático que llamamos ciencia. La afirmación de Planck implicaba que nuestra comprensión del mundo físico y de la existencia está intrínsecamente ligada a nuestra experiencia consciente. La idea de que la conciencia no existe o de que está, de algún modo, más allá de nuestra comprensión es un error fundamental. La conciencia no es solo una parte de la realidad, es la realidad misma y no es un misterio inalcanzable.
Es algo que todos conocemos y experimentamos de manera directa e inherente. Entonces, ¿de dónde proviene nuestra experiencia consciente? Es bastante sencillo. Proviene de la materia de la que estamos hechos. Ahora mismo, mientras estoy aquí sentado escribiendo y leyendo este guión de video, con la laptop precariamente apoyada sobre mis piernas, me doy cuenta de una verdad profunda, pero sencilla. Soy un ser físico y natural, una colección de procesos biológicos y moléculas. Mi conciencia no es una identidad mística y separada, es una parte esencial de este yo físico. No está separada de lo que soy, es lo que soy. Llevemos esto un paso más allá. ¿Podemos realmente afirmar con certeza que existe materia no consciente? Piénsalo. Miro a mi alrededor, y sí, mi silla parece bastante inanimada, pero puedo decir con confianza que no hay ni el más mínimo destello de conciencia en ella, en realidad. Esa es toda la idea detrás del panpsiquismo, la creencia de que todo, incluso aquello que parece completamente inerte, podría tener algún nivel básico de conciencia. No estoy diciendo que mi silla esté aquí reflexionando sobre el sentido de la vida, pero a un nivel fundamental, y dado que todo está hecho de la misma materia subatómica, podría haber una diminuta chispa de experiencia incrustada en ella. ¿Por qué siquiera considerar esto? Porque simplifica las cosas. Une de manera ordenada el único hecho del que estoy absolutamente seguro, que este ser físico sentado aquí, yo, es consciente. Espera un momento. No te apresures a pasar por alto esto todavía. Por supuesto, podrías argumentar que también existe materia no consciente, pero si lo haces, hay una gran pregunta que tendrás que responder. Aquí está el asunto. Sabemos que existe materia consciente, ¿verdad? Ahora, si dices que también hay materia no consciente, estás afirmando que existen dos tipos completamente diferentes. Diferentes tipos de cosas coexisten. Entonces, ¿cómo explicas que los humanos terminaron con el tipo consciente, mientras que, por ejemplo, una mesa no? ¿Cómo funciona siquiera esa separación, teniendo en cuenta que todo está hecho de la misma materia subatómica? Postular dos tipos separados de cosas, consciente y no consciente, hace que todo sea mucho más complicado de lo necesario. Es un salto que no deberías dar sin pruebas sólidas, y en este caso, no las hay. El hecho de que los átomos de una silla no muestren el tipo de conciencia que tú experimentas, no significa que carezcan de las propiedades fundamentales necesarias para crear conciencia. Y no olvides que los mismos bloques básicos de construcción, los átomos y sus interacciones que forman la silla, también te forman a ti. La verdad es que no entendemos completamente cómo estas propiedades se combinan para crear la experiencia rica y subjetiva de estar vivo y consciente. Pero tu propia existencia es prueba de que pueden hacerlo y de que son reales. Ahora, antes de que empieces a preguntarte si tu silla es consciente, aclaremos esto. No todos los grupos de átomos forman un ser pensante y autoconsciente. Claro, los átomos de la silla podrían tener algún nivel básico de conciencia, pero no se combinan de la manera necesaria para crear conciencia. No es diferente a cómo no todo trozo de carbono se convierte en un diamante. Las condiciones adecuadas son clave. Y hablando de condiciones adecuadas, ¿no parece el cerebro un candidato perfecto para algo capaz de producir una conciencia unificada y compleja? Pronto profundizaremos en eso, pero tomémonos un momento para recapitular. Sabemos que la conciencia es real, entendemos hasta cierto punto qué es, y al menos tenemos una idea bastante clara de dónde proviene. La siguiente gran pregunta es, ¿cómo se transforma en la experiencia rica y vívida que tenemos nosotros y probablemente otros animales? Todavía estamos tratando de entender qué tipos de disposiciones de la materia conducen a una conciencia unificada como la nuestra. En pocas palabras, nos preguntamos por qué algunas cosas, como los humanos, son claramente conscientes, mientras que otras, como las sillas o mi portátil, no lo parecen ser. El cerebro es la respuesta más probable. Es el factor clave que distingue a los seres con una conciencia evidente, como nosotros, de cosas que parecen inanimadas, como las sillas o una taza vacía.
Existen varias teorías prometedoras que intentan explicar la conciencia, siendo la teoría de la información integrada, IIT, y la reducción objetiva orquestada, ORCHOR, dos de las más debatidas. Estas ideas podrían contener algunas respuestas, pero aún no hemos llegado a ese punto. Lo que está claro es que comprender la conciencia requerirá más investigación y más experimentación. La reducción objetiva orquestada, una teoría propuesta por Roger Penrose y Stuart Hameroff, sugiere que el entrelazamiento cuántico, un fenómeno en el que las partículas están conectadas de tal manera que el estado de una afecta a la otra, incluso a grandes distancias, podría estar ocurriendo dentro de los microtúbulos de las células cerebrales. Según ORCHOR, este entrelazamiento cuántico dentro del cerebro podría desempeñar un papel en la generación de la conciencia. Sin embargo, esta teoría ha enfrentado mucho escepticismo. Los críticos argumentan que el ambiente cálido y ruidoso del cerebro no es ideal y está muy lejos de las condiciones aisladas y ultrafrías que normalmente se requieren para mantener la coherencia cuántica, un componente necesario para el entrelazamiento. Pero los defensores de esta teoría responden que no se trata de que los cerebros estén entrelazados de manera indefinida y universal. En cambio, proponen que el cerebro funciona como un sistema dinámico, entrelazado temporalmente, con coherencia que ocurre en ráfagas suficientes para producir experiencias conscientes. Señalan pruebas emergentes de que los sistemas biológicos, incluyendo la fotosíntesis y ciertas enzimas, parecen aprovechar efectos cuánticos incluso en condiciones aparentemente desfavorables. La teoría de la información integrada, desarrollada por Giulio Tononi, adopta un enfoque diferente, centrándose en cómo se procesa y comparte la información dentro de un sistema. Según esta teoría, la conciencia surge en sistemas que están altamente integrados, lo que significa que comparten una cantidad significativa de información entre sus partes. La teoría incluso proporciona un marco matemático para medir el nivel de conciencia en diferentes sistemas, ofreciendo una manera de comparar y cuantificar la experiencia consciente. Aunque ambas teorías tienen sus críticos y ninguna es universalmente aceptada, abren posibilidades fascinantes para comprender la naturaleza de la conciencia. Ya sean procesos cuánticos, integración de la información o quizás algo completamente distinto, cada teoría nos acerca un paso más a desentrañar este profundo misterio. Aquí está la idea clave. Ya tenemos un camino claro a seguir. Al aceptar nuestra existencia natural y la experiencia consciente que la define, los siguientes pasos se vuelven sencillos: construir, probar y perfeccionar. Esto implica crear diversas configuraciones de materia, estudiarlas de cerca y buscar señales de conciencia. Es el método científico en acción, guiándonos cada vez más cerca de descubrir los secretos de este fenómeno extraordinario. Esta mañana comencé mi día con una taza de café negro y una simple rebanada de pan tostado con mantequilla. Nada especial, solo lo de siempre. Pude haber optado por cereal o incluso saltarme el desayuno por completo, pero no lo hice. Comí pan tostado. Interesante, ¿verdad? ¿A quién le importa lo que desayuné? Es solo un detalle mundano de mi día. ¿Pero qué pasaría si te dijera que tal vez al universo sí le importa? Ahora imagina que, después del desayuno, voy al laboratorio a realizar algunos experimentos de física cuántica. Lógicamente, estos experimentos deberían depender de lo que hago en el laboratorio, de cómo configuro el equipo, de las mediciones que tomo, y así sucesivamente. ¿Por qué los resultados de esos experimentos tendrían algo que ver con lo que desayuné, con el clima afuera, o incluso con los últimos resultados del fútbol? Parece extraño siquiera sugerirlo. Los haces láser rebotando entre espejos y cristales no deberían tener nada que ver con los pequeños detalles de mi mañana, o al menos eso es lo que asumiríamos. Las condiciones bajo las cuales se realiza un experimento se conocen como su contexto. En la práctica, los contextos en los que nos enfocamos suelen limitarse a configuraciones específicas del equipo en el laboratorio.
Pero tal vez otros factores también importen, como la temperatura de la sala, si las luces estaban encendidas o si la puerta quedó abierta. Especialmente cuando algo sale mal, y eso ocurre a menudo, es natural buscar pistas en el contexto. Aún así, algunas partes del contexto parecen tan poco relacionadas que no podrían afectar los resultados, como mi desayuno, por ejemplo. Una teoría es un conjunto de reglas matemáticas que predice los resultados de los experimentos. La mayoría de las teorías excluyen de forma natural el contexto irrelevante al no abordarlo. Otras dependencias se descartan mediante la experimentación. Si no existe ninguna configuración posible en el laboratorio que pueda diferenciar lo que desayuné, entonces la teoría no tiene razón para mencionarlo. Es una aplicación práctica de la navaja de Occam y, como cabría esperar, la física cuántica no se preocupa por las elecciones de desayuno. Por muy poderosa que sea la física cuántica, sigue siendo solo una teoría operacional. Piénsala como un manual de laboratorio detallado, uno que proporciona instrucciones para preparar experimentos y predecir resultados. Es increíblemente precisa, lo que nos permite crear tecnologías que sustentan la vida moderna. Pero no ofrece ninguna perspectiva sobre la naturaleza misma de la realidad, y eso es algo que inquieta a muchos físicos. ¿Qué es la realidad? No, mejor no empecemos por ahí. En cambio, enfoquémonos en el realismo científico, la idea de que existe un mundo independientemente de cualquier mente que lo perciba. El realismo científico sugiere que este mundo se va descubriendo poco a poco a través del avance de la ciencia. Es la creencia de que la verdadera naturaleza de la realidad es algo que la ciencia investiga. Y aunque quizás nunca la comprendamos por completo, cada experimento nos acerca un poco más. Esta visión es ampliamente aceptada tanto por científicos como por entusiastas de la ciencia. Por ejemplo, un realista científico típico podría creer que las partículas fundamentales, como los electrones o los quarks, son reales, aunque no podamos observarlas directamente con nuestros sentidos. Se piensa que estas partículas, junto con sus propiedades, forman parte del estado del mundo. Una versión más ambiciosa de esta visión sostiene que el estado del mundo puede describirse completamente utilizando cantidades matemáticas que obedecen ecuaciones que llamamos leyes físicas. Desde esta perspectiva, el objetivo último de la ciencia es descubrir esas leyes. Pero, ¿cómo encaja la física cuántica en todo esto? Como se mencionó antes, la física cuántica no es un modelo realista del mundo en el sentido tradicional. No describe estados del mundo en términos de cantidades definidas. En cambio, se ocupa de probabilidades y resultados potenciales. Esto plantea una pregunta obvia. ¿Podemos extender o reemplazar la física cuántica con una teoría más profunda que especifique estos estados reales del mundo? Esta es la pregunta que Einstein planteó por primera vez junto a sus colegas Podolsky y Rosen, causando revuelo en 1935. La paradoja EPR fue un experimento mental diseñado para cuestionar la completitud de la mecánica cuántica y el concepto de entrelazamiento. Einstein y sus colegas argumentaron que la mecánica cuántica no podía proporcionar una descripción completa de la realidad. Para explicar estos resultados aparentemente paradójicos, Einstein y sus colegas propusieron la existencia de variables ocultas. Estas variables hipotéticas determinarían el resultado de las mediciones cuánticas, proporcionando una descripción de la realidad más completa y determinista. En esencia, ellos creían que la mecánica cuántica era incompleta porque no lograba tener en cuenta estas variables subyacentes, aunque desconocidas. Los hipotéticos estados reales del mundo pasaron a llamarse variables ocultas, ya que un experimento no las revela, al menos no por ahora. Con el paso de las décadas, la física cuántica evolucionó hasta convertirse en una ciencia aplicada, y sus aspectos fundamentales fueron en gran medida dejados de lado en favor de recetas prácticas que se encuentran en los libros de texto. Estos libros de texto, muchos de los cuales todavía se utilizan, no han cambiado mucho desde que se estableció el marco matemático hace casi un siglo. Sin embargo, en la década de 1960 surgió un descubrimiento revolucionario llamado contextualidad, que
que desafió de manera fundamental el concepto de una realidad independiente. Este descubrimiento, formalizado por el teorema de Bell-Köchen-Specker, impuso serias restricciones al realismo científico. El contribuyente más famoso, John Bell, demostró que la física cuántica incluye inherentemente correlaciones no locales, un fenómeno vinculado al entrelazamiento cuántico. Esto significa que las partículas entrelazadas pueden influirse mutuamente de manera instantánea, sin importar la distancia que las separe. Esto viola el principio de localidad en la física clásica, donde las influencias están limitadas por la velocidad de la luz. Si bien la no localidad ganó fama a través de experimentos que involucraban teletransportación cuántica y pruebas de entrelazamiento a través de continentes, es solo un aspecto del concepto más amplio de contextualidad. La contextualidad, en esencia, plantea que la realidad subyacente a la física cuántica no es absoluta, sino que depende del contexto en el que se mide. En otras palabras, las propiedades de los sistemas cuánticos no existen de forma aislada. Están ligadas al montaje experimental específico que se utiliza para observarlas. Por ejemplo, dos formas diferentes de mezclar luz láser pueden dar lugar a resultados completamente indistinguibles, sin importar lo avanzado que sea tu equipo. La física cuántica solo se interesa por la mezcla resultante, no por el proceso específico utilizado para crearla, una aplicación de la navaja de Occam en acción. Esto implica que el propio universo podría funcionar simplificando la realidad, descartando detalles superfluos y presentándonos únicamente los aspectos observables y verificables de un sistema. Ahora, imagina intentar formular una teoría más fundamental de la realidad que sustente la física cuántica. Para respetar la navaja de Occam, dicha teoría debería idealmente basarse únicamente en los contextos observables. Sin embargo, la propia mecánica cuántica excluye esta posibilidad. Como lo demuestran tanto rigurosas pruebas matemáticas como contundentes evidencias experimentales, la mecánica cuántica exhibe inherentemente contextualidad. Esto significa que los resultados de las mediciones están influenciados por la configuración experimental específica, incluso cuando estas configuraciones parecen idénticas en cuanto a sus propiedades observables. ¿Significa esto que al universo le importa lo que desayunas? No exactamente. Pero sí significa que, si quieres insistir en que al universo no le importa, también debes abandonar la idea de una realidad independiente. La contextualidad nos obliga a aceptar que la realidad no es algo que existe allá afuera, inmutable y objetiva. En cambio, la realidad depende de la forma en que elegimos observarla. Sé que este video puede parecer difícil de asimilar. Hemos profundizado en ideas realmente sorprendentes, como la física cuántica no solo modifica lo que sabemos sobre la realidad, sino que reescribe el guión por completo. La contextualidad no es solo una palabra elegante escondida en los libros de texto, está en el núcleo de cómo funciona el universo. Nos dice que los resultados de los experimentos e incluso las propiedades que creemos que tienen los objetos no son intrínsecos, sino que están ligados a la forma en que los observamos. En esencia, la contextualidad implica que el universo no se nos presenta simplemente como una realidad objetiva y preexistente. En cambio, nuestras interacciones con el universo a través del proceso de observación moldean activamente la realidad que percibimos. Esto desafía nuestra intuición clásica y nos obliga a replantearnos qué significa que algo exista. Piensa en eso por un momento. La idea de una realidad independiente y objetiva, un mundo que existe de la misma manera, estemos observando o no, simplemente no se sostiene en la mecánica cuántica. La realidad, por extraño que parezca, depende de nosotros. Está moldeada por el contexto que creamos cuando la medimos o interactuamos con ella. Eso no es solo un cambio en las reglas, es un cambio completo en la forma en que entendemos el universo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Sinceramente, todavía tenemos mucho por descubrir. La mecánica cuántica ha abierto la puerta a preguntas que ni siquiera sabíamos que debíamos hacernos.
Y sí, es un poco desconcertante, pero ¿no es también algo asombroso? El hecho de que todavía quede tanto misterio en el mundo. Por eso me encanta hablar de estos temas. No se trata solo de respuestas, se trata de curiosidad. Si sigues aquí pensando en todo esto, entonces ya eres parte de ese viaje. Y quién sabe, quizás el próximo gran descubrimiento que lo cambie todo podría venir de alguien como tú. Gracias por ver este video. Además, échale un vistazo a este video en tu pantalla, donde hablamos sobre cómo las computadoras cuánticas rompen el universo.